Hablar acerca de la depresión no es fácil, sobre todo cuando esa depresión no es algo que yo estoy viviendo, sino que lo está viviendo una persona que quiero mucho, ya sea mi familiar, ya sea mi amistad, ya sea mi pareja. ¿Cómo poder apoyar, ayudar a una persona que se encuentra en depresión? Ese tema lo vamos a hablar hoy con un invitado bastante especial, que ahorita te cuento quién es. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que estés por acá en este episodio nuevo de En Terapia. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Acá en la casa se encuentra con nosotros el psiquiatra Rafael López. Rafa Rufus para los cuates, ¿cómo estás? Sí, señor. Oye, honradísimo de que me recibas por acá en terapia. Qué gustazo. La verdad es que tenía mucho tiempo que quería poder hacer este crossover. Yo soy un apasionado de acercarme a otros creadores de contenido que, como en tu caso, hacen verdaderamente una aportación de valor en este mundo del podcast, del internet, de la comunicación que nos hace tanta falta. Yo te agradezco muchísimo. Yo recuerdo muchísimo hace bastantes años agarrar como referencia supracortical para poder empezar con mi podcast. Así que yo también estoy muy contento de que puedas estar acá y de que puedas compartir con nosotros un tema que no sé cómo lo veas tú, pero digamos que casi todos estamos preparándonos por si algo nos llegase a pasar emocionalmente, pero pocas veces nos preparamos para situaciones como la depresión que pudieran vivir personas alrededor de nosotros, y a veces no sabemos ni qué hacer y terminamos sintiéndonos mal porque a lo mejor mi lógica es decirte, pues no estés triste y échale ganas. Claro. Y las cosas van a ser diferentes, así que te voy a agradecer muchísimo que nos vayas compartiendo de poco a poco qué pudiéramos hacer. Esta es una de las preguntas que más frecuentemente me hacen, ¿no? Oye, yo escucho el podcast, yo he leído estos libros, yo estoy muy metido en el tema del desarrollo personal, de la salud mental, de vivir una vida armónica. ¿Pero qué crees que mi papá? ¿Pero qué crees que mi tía? ¿Pero qué crees que mi pareja? ¿Pero qué crees que mi hija? ¿Pero qué crees que alguien cercano a mí no se la está pasando bien? ¿Y cómo le ayudo? Y es una pregunta que pega en el centro de muchas cosas. Y para empezar, a mí me gustaría saber, yo como amigo, yo como pareja o yo como hijo, ¿puedo diagnosticar la depresión en el otro? O sea, ¿yo soy capaz como tal? Pues digo, evidentemente hoy por hoy tendríamos que decir no, ¿no? O sea, es que yo lo vi en un TikTok. Claro. Viene necesariamente una formación especial, académica. Sin embargo, hay un ángulo ahí que creo que sí es importante, que es que ¿desde cuándo existen los profesionales de la salud mental? ¿Qué te gusta? Es una rama muy nueva en muchos sentidos y apenas vamos como entendiendo esta temática, pero de los 300,000 años que tenemos los seres humanos en este planeta, los 10,000 años de cultura, pues nos hemos diagnosticado de manera empírica muchas personas y sabemos cuando a alguien no se le está pasando bien. Llamarle a eso un trastorno depresivo mayor o llamarle un episodio depresivo de una persona con trastorno bipolar o llamarle pseudodemencia depresiva, pues claro, eso es labor del profesional, porque además el diagnóstico sirve para tener un tratamiento más preciso, ¿no? O sea, ¿para qué le quieres decir a alguien que tiene depresión? Para ayudarle, si no, no tiene ningún sentido. Pero más allá de que eso es un trabajo especializado y que en los próximos años vamos a ser más capaces y más precisos en nuestro diagnóstico, que todavía estamos medio en pañales en eso, pues sí tenemos la capacidad de saber que algo está pasando, que alguien se la está pasando mal. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Ya lo veremos. Pero creo que sí hay una capacidad propia del entorno de decirte, oye, esto no está bien, y que además a mayor nivel de cultura, psicoeducación, aprendizaje en muchos sentidos, experiencia, una persona puede ser más
capaz más sensible de decir, oye, yo creo que necesitamos hacer algo al respecto. ¿Cuál ha sido uno de los grandes problemas que tenemos por la falta de educación emocional y psicológica que venimos arrastrando desde hace muchos años? Pues que la gente dice, las emociones no existen, o si existen no son importantes. Entonces, si estás triste o no estás triste es irrelevante, y tú párate a chambear, ya es lo que te toca hacer. Y mucho de esta visión hiper práctica, productiva de la vida, de que lo que se trata es de sacar el día a día, pues nos aleja también mucho de esa capacidad de decir, oye, a lo mejor yo me siento mal, a lo mejor alguien en la familia no se la está pasando bien. Y yo creo que sí es importante trasladar esta parte de decir, bueno, todos tenemos la oportunidad de decir, oye, ¿y estará pasando algo? ¿Será que esto es un dato importante? Sí, sobre todo porque ahorita que decías eso me ponías a pensar mucho en el tema, por ejemplo, de las mujeres que dan a luz, ¿no? Y entonces, pues se siente triste, se siente desesperada, el bebé llora, ella también, y a lo mejor las personas alrededor, la pareja o la familia, pudieran decir, a ver, es normal, o sea, no pasa nada, todo está bien. Claro. Y después de algunos meses, oye, pues diagnosticada con depresión postparto, ¿no? Y nosotros pensábamos que era normal porque pues todos batallamos al momento en donde tuvimos hijos y eso era normal, y ahora resulta que existe la depresión postparto, y a lo mejor ya hasta el jefe dice, ahora resulta que todavía te tengo que dar más incapacidades y demás. Claro. Si yo no puedo como tal propiamente diagnosticar, pero sí me puedo dar cuenta de que algo sucede y algo es diferente, ¿cuál sería la mejor forma de yo acercarme? Porque si bien es cierto, cada vez nos acercamos un poquito más al tema de las emociones, a veces también creo que las personas pudieran sentirse ofendidas si yo llego contigo y te digo, oye, ¿todo bien? Sí, Lolo, sí, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el problema o qué tienes? ¿Cómo sería bueno yo poderme acercar si tengo como esta idea de que la otra persona pudiera llegar a tener una situación depresiva? Sí, claro. Digo, primero, tomando el punto central de esto, una persona puede ser altamente probable que requiera ayuda si está disfuncionando, ¿no? Si no está logrando funcionar en su entorno social, familiar, laboral, personal. Y hay veces, perdóname, ¿tiene que ser todas al mismo tiempo? No tiene que ser todas al mismo tiempo, pero no rara vez una depresión le pega a todas las áreas de forma importante. Pero no tiene que ser todas al mismo tiempo. Sin embargo, sí llama mucho la atención, oye, esta persona no se ha presentado a trabajar, o esta persona antes hablaba con su familia y ahora no habla con nadie, no sale de la casa, no se está bañando, no está durmiendo bien, ya no come, está llorando todo el día. Algo es probable que esté pasando, ¿no? Y de ahí nos movemos hasta esta otra parte de lo que me preguntabas, donde sí es muy importante que tengamos esta capacidad de acercarnos al otro. Pero de inicio hay una cosa muy lógica, que es que ya sea que estemos hablando de la depresión o de cualquier otra cosa, hay una distancia natural que tenemos con cada persona. Oye, yo con mi papá soy muy cercano, pero con mi primo no tanto, y con un amigo del trabajo poco menos. O sea, la verdad, una vez nos fuimos a echar una chela con el grupo, pero nada más. Entonces, hay estas distancias sociales, y pues tanto en depresión como en no depresión, pues hay que respetar ciertas distancias sociales, y no es igual cómo me voy a acercar a alguien que es muy cercano a mí, mi hermano que es mi mejor amigo, contra mi compañera de trabajo que trabaja en la silla de al lado, pero pues que poco platicamos. Pues hay formas diferentes. Respetando esas distancias sociales, yo creo que un elemento que sí tenemos que recordar es que los seres humanos nos distinguimos de otros animales porque hablamos. Y preguntar que no afirmar, preguntar que no juzgar, preguntar que no meternos en lo que no nos importa, creo que es la manera correcta, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, yo estoy muy interesado en que tú estás bien, y entonces mañana te me vas al curso de superación personal de no sé quién, o te voy a obligar a que te leas este libro, o es que lo que deberías de hacer, porque no han pasado 8 segundos y ya alguien, te prometo, que te está diciendo lo que deberías de pensar, lo que deberías de sentir y lo que deberías de hacer. Y esa no es una manera correcta. Estar obligando a la gente a, es que debería, no, aquí no deberías nada.
nada. Ya te saqué la terapia para mañana. Claro, ¿no? oye, mañana tienes terapia acá con Roberto, ¿no? Y es de no, o sea, no. Te pregunto, hola, oye, ¿estás bien? ¿Estás triste? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? En el Instituto Nacional de Psiquiatría, que es de donde yo soy egresado, hay un servicio de urgencias y el primer paso es, te toman signos vitales y te hacen una serie de preguntas de cajón. Le llaman triage. Te van a dar una categoría después de pasar por ahí. Y una pregunta muy clara es, ¿has estado muy triste las últimas 2 semanas, casi todos los días, casi todo el día? Y lo que nos dicen las estadísticas es que 70-80% de las personas con depresión te van a decir que sí. Evidentemente, nunca falta alguien que prefiere no abrir sus emociones, no contar y lo están llevando a fuerzas y ya se quiere ir de ahí y te va a decir no. Lo normal. Lo normal, ¿no? Sí, exacto, estoy normal, la vida está horrible. Ok. Pero la mayoría de las personas en un entorno medianamente seguro, medianamente amable, cuando les dices, oye, estás muy triste, digo, te pregunto si te ha pasado del otro lado, pero en mi experiencia profesional, pues nada más hacer esa pregunta, ves como la persona se rompe y dice, es que sí, llevo 3 meses, 6 meses, 1 año, 3 años, 6 años, 15 años, muy triste. Oye, y últimamente has estado más triste y cuesta mucho trabajo decir que no cuando lo estás. Digamos que a veces son como estos espacios que lamentablemente no se dan. No se dan. Incluso en entornos familiares, ¿no? Porque a veces nos sentimos como muy juzgados en el tema de no me quiero parar de la cama, pero me tengo que parar de la cama porque si no me paro de la cama va a venir mi mamá, va a venir mi pareja, los niños no entienden. Y uno tiene que hacer muchas cosas y no me doy la oportunidad de compartir cómo me siento. Que cuando hay estos espacios o cuando lamentablemente ya es casi de urgencia, vamos a tener que sentarnos para hablar de la situación, sí. Es como un tema muy desbordante. O sea, y ya te empiezan a contar la vida entera todo después de esa pregunta. Y eres un extraño completamente, pero estás en terapia. Y entonces alguien te dice, oye, estás triste. Y de verdad cuesta mucho trabajo decir que no cuando uno está pasando por algo así. Tengo un muy buen amigo que se dedica profesionalmente a temas de detección de mentiras. Uh-huh. Y dice, es muy curioso porque los seres humanos, por un lado, de manera natural, tendemos a tratar de ocultar nuestras culpas, pero de manera igualmente natural necesitamos contárselo a alguien más. Hay una necesidad humana de contarle a alguien cómo me siento. Y cuando alguien crea condiciones adecuadas para eso y te pregunta, oye, ¿hay algo que me quieras contar? Empieza, como dices, a salir la historia completa con detalles, con puntos. Y una de las técnicas más claras para detectar mentiras es dejar que la otra persona hable. O sea, cuando quieres saber ¿Quién se comió las galletas de la alacena? Ajá. Nada más es de, oye, ¿y cómo estás? Y empiezas a decir, oye, es que me comí las galletas porque tenía mucha hambre y estaban bien buenas. Y cuando presionamos, pero tú te las comiste, dime la verdad, no sé qué. No. Y bajamos la cortina de acero y no contamos nada. Entonces, San Francisco de Asís, ¿no? Decía, ama. Y luego haz todo lo demás. En esta condición de decir, si vas a platicar con tus hijos, con tu pareja, con tus amigos, tratemos de crear condiciones donde la otra persona no se sienta juzgada, atacada, presionada. Y muchas veces nos va a decir, ¿sabes qué? Sí me estoy sintiendo mal. Sí estoy muy preocupado por esto. Sí he dejado de dormir las últimas noches. Sí mentí en el trabajo para no ir, sí falté a la escuela los últimos 3 días, sí, y te empiezan a contar y uno dice, ok, bueno, ya pregunté, ya vi que está pasando algo y lo siguiente es, busquemos a un profesional, porque luego, y ahí es donde yo quisiera clavarme un poco más, luego asumimos roles que no nos tocan.
Es donde se pone complicado el asunto. Sí, fíjate, porque incluso en cuanto al tema de poder permitir, fíjate que la palabra está mal utilizada, pero la quiero dejar ahí, permitir que la otra persona se exprese. Sí. Tendríamos que tener la libertad de poder expresarnos. Lamentablemente a veces sentimos que nos van a enjuiciar, o si te comparto que me he sentido muy triste por tal tema que para mí es importante, o sea, a final de cuentas para mí me ha causado alguna situación, ¿cómo lo va a pensar o cómo lo va a tomar la otra persona? Entonces, a veces también somos nosotros los que me empieza a contar algo y ya inmediatamente te empiezo a dar soluciones, y es que tú deberías, y es que siempre es lo mismo, y es que mira que tu mamá, y es que mira que en tu trabajo, y entonces todo lo que yo quería compartir, no como el hecho, porque al final de cuentas te puedo contar la historia, sino más bien el contenido emocional que esa acción o esa situación estaba sucediendo, pues ya no te lo pude contar porque ya me diste toda la respuesta. Entonces, pues, ya ¿qué te digo? Pues sí, es cierto, tienes razón. Yo debería decirle a mi mamá, ya mamá, párale. Pero cuando en realidad lo que yo estaba buscando era poder compartir el cómo me siento con una situación y cómo me está doliendo que mi mamá haya hecho o haya dicho, le haya surgido tal situación o tal cosa. Entonces sí es importante el hecho de que cuando las personas se acercan o quieren compartir algo, podamos tener esta apertura de decir, bueno, a lo mejor y lo quiere contar. Claro. Te voy a compartir una técnica bien linda, que esta la aprendí haciendo teatro. Yo, además del mundo de la medicina y la psiquiatría, todo el tema de la salud mental, soy un apasionado de las artes escénicas, particularmente del teatro. Tenía un maestro que me decía, mira, es súper importante tener este ejercicio que hacían los griegos. Antes de que pudiéramos medir el tiempo con un cronómetro en la muñeca o en el celular, pues no se podía medir el tiempo tan fácilmente. Entonces lo que hacíamos era medir distancias. ¿Sabes qué, Roberto? Vamos a caminar tú y yo de aquí a la plaza, y de ida hablas tú de este tema, y de regreso hablo yo del tema, y de ida vuelves a hablar tú, y de regreso vuelvo a hablar yo, y nos sentamos y lo platicamos, ¿no? La tesis, la antítesis y la síntesis. Entonces, tener la oportunidad de tocar un tema como ¿cómo estás? Y pasar un tiempo callado escuchando es fundamental. Oye, yo también quiero decirte cosas. Yo también te quiero decir que a mí me parece que esto podría ayudarte o lo otro, o quiero saber cómo te ayudo. Pero de inicio, tener estas conversaciones que, por ejemplo, tú y yo ahorita en el podcast vamos compartiendo tiempos y dejando que el otro termine de hablar y luego intercambiando, que en la sociedad no se da. Pero aquí es un ejercicio que me gusta mucho por lo evidente que se vuelve geográficamente, decir, pues de aquí a la plaza me callo, o sea, de aquí a la fuente, de aquí al árbol, de aquí a la vuelta al parque, yo me callo y escucho. Ya llegamos, me toca. Y entonces me expreso y pregunto y platico y te digo mis preocupaciones. Y yo creo que puede ser un ejercicio que nos puede ayudar mucho para crear esas condiciones que estamos diciendo. Incluso cosas tan sencillas, ¿no? A lo mejor lo han visto en películas o algo, como el hecho de la piedra del poder, ¿no? La piedra es un tiempo que entonces yo te comparto para que tú puedas compartir lo que tienes que compartir, y una vez que terminas, la regresas. Sí, ya, bueno, ahora yo te digo que tal cosa y tal. Estas situaciones a lo mejor parecerán de kinder, pero sí son importantes, porque a veces en las familias o en las parejas estamos más puestos como al tema de, a ver, ¿qué me dices? Para ver qué te respondo y para ver qué te puedo dar de solución, cuando en realidad es, te quiero compartir, ¿sí? Entonces sí es importante agarrar estos tiempos. Sí, que yo siempre les digo es que se nos olvida cuál es la meta fundamental detrás de esta conversación, porque de inicio es, ay doctor, es que yo le quiero ayudar a mi pareja a sentirse mejor, y entonces empiezan a platicar con ella y, no, pero es que tú, pero es que me dijiste, pero, a ver, se te olvidó la meta. Tú querías ayudarle a la otra persona y terminaste echándole la culpa, justificándote, defendiéndote, y uno dice, pues no vamos a llegar. Entonces ese paso es fundamental, ¿no? O sea, tener la posibilidad de que la otra persona se exprese, si no, nunca vamos a entrarle a los siguientes pasos. ¿Cómo le quito el juicio? Porque
A lo mejor no podré mentir que de repente cuando mi pareja me habla acerca del tema del trabajo y habla acerca del jefe o la jefa, yo ya traigo algo aquí en contra del jefe o la jefa, ¿no? Entonces nomás me dice la palabrita y yo ya quiero interactuar. ¿Cómo le quito ese juicio? O sea, aparte de la piedra, que bueno, no conseguimos piedra, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para mantenerme quieto, quieta y luego ya poder compartir? Claro, esto digo, a lo largo de nuestra vida, idealmente deberíamos de ir teniendo más inteligencia emocional, que eso implica que nosotros seamos capaces de darnos cuenta de que nos estamos sintiendo de una manera u otra, que nosotros tengamos la posibilidad de gestionar esas emociones y responder de una forma madura. Pero ciertamente si no hay práctica, si nunca me he puesto en contacto con mis emociones, es muy complicado, ¿no? O sea, es importante ir aprendiendo esto a lo largo de la vida, pero yo diría respirar y hacer una nueva pregunta. O sea, porque ¿a quién no nos ha pasado que hoy te comentan algo y te da o celos o coraje o preocupación o... Y entonces mi recomendación es siéntelo, identifícalo, date chance de sentirlo, claro está. Respira. Y haz una nueva pregunta abierta, una nueva pregunta que le dé continuidad a la conversación y vas a ver que la emoción se va a pasar. Pero sí, normalmente queremos reaccionar inmediatamente y decir, ves que claro, por supuesto, yo ya te había dicho, te dije que te iban a ver la cara y ya ahí vas, pero elegiste el trabajo, no es posible, y luego ahora sí, cuando ya te están corriendo, ahora vienes a... Y es de, a ver, ¿no? Les digo, para pelearnos necesitamos elevar el volumen, subir la velocidad y distanciarnos físicamente. Para conversar hay que bajar el volumen, reducir la velocidad y acercarnos físicamente. Les digo, siéntate, o sea, literalmente siéntate, acércate. Y se van a calmar las emociones. Pero muchísimas veces respondemos a la primera y lo mejor sería date un tiempo para respirar y haz una nueva pregunta. Si ya la persona me dijo, y ¿sabes qué? Sí, estoy triste, sí me está pesando una situación. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos directamente al hospital? ¿Nos vamos a psiquiatría? ¿Qué podemos hacer? Claro, digo, yo sí les pido que ahí repartan responsabilidades adecuadamente. De nuevo, hay una lógica detrás de, oye, esto es una situación grave, no es grave, ¿no? Pero ir a una consulta con un profesional me parece siempre un buen punto de partida, ¿no? Oye, no sé si esto a lo mejor, pues es normal, entre comillas, no va a pasar nada, terminaste una relación de pareja, estás muy triste, o te corrieron del trabajo, estás preocupada, o lo que tú me digas, y es como... Pues sí, no ibas a estar brincando de gusto después de que te dijeron que había recorte personal y que nada más te ibas tú en el recorte personal, ¿no? Entonces, puede ser que sea algo pasajero, le llamamos, ¿no? Profesionalmente adaptativo. Es como, pues, te vas a sentir mejor en una semana o dos y no pasa nada. Y hay una serie de recomendaciones, pero no es que necesites un proceso de, ya sabes, psicoanálisis de 2 horas, 4 veces a la semana durante 36 años. No. Pero sí preguntarle a un profesional puede ser una buena idea. Si hay datos de alarma, sí hay que correr al hospital, ¿no? Es decir, sobre todo cuando la persona se está lastimando, cuando la persona francamente ya no ve un futuro, ni siquiera a 3 días adelante o 5 días adelante. Cuando hay datos de alarma importantes, mi recomendación es sí vayan a un servicio de urgencias, de preferencia a un servicio de urgencias de un hospital psiquiátrico, un área especializada, pero si no a un servicio de urgencias general. O sea, tiene que haber personas especializadas en el rubro de la salud, la atención a la salud física y mental que nos puedan ayudar. Pero si no es una cosa tan dramática, que la mayoría de las veces no lo es, vayan con un profesional. Y siempre los profesionales en la psicología son un excelente punto de partida.
Aquí hay una duda cultural, ¿no? Sí. A ver, entonces, si yo voy con el psicoterapeuta no está tan mal, pero si yo voy con el psiquiatra estoy peor. ¿Cómo lo podríamos definir? Porque a veces las personas piensan que es como de, uy, Como de niveles. te mandaron a psiquiatra No, y ya ya. valió. Sí, eso me encanta, es una cosa que me fascina, porque siempre les digo, no es por gravedad, no es que el psiquiatra atienda los casos graves y el psicólogo, el psicoterapeuta atienda casos leves, no es así. Y a mí me gustan mucho las analogías y les digo, mira, es como mandar el auto al eléctrico o al mecánico, son rubros diferentes. La manera en la que me gusta a mí explicarlo es, imagínate que tu mente, tu cerebro es una computadora. Si tú abres tu computadora, pero pues como que no la sabes usar, aunque está perfecta, mi recomendación es ve a psicología, ve al psicoterapeuta. Si la computadora se cayó y donde se conecta el cable de la luz se rompió y no entra ahí, te toca ir al neurólogo, que es el encargado del hardware. Y si se le metió un virus y no trae pura pantalla de error, ve al psiquiatra, que es el especialista en software. Estos tres, sobre todo psiquiatría y psicología, pero los tres se interconectan en puntos importantes y muchas veces la base es la psicoterapia, la parte psicológica. De hecho, las recomendaciones de las guías internacionales nos dicen el primer escalón de atención en temas de depresión es psicológico, es psicoterapéutico. Y hay un punto donde se requiere el uso de medicamentos. Pero no todas las depresiones son iguales. Hay personas que están muy deprimidas por un problema vocacional, por no saberse relacionar en familia o con la pareja, o por temas relacionados con culpas que no han procesado, con duelos de otros momentos. Y les puedes aventar toda la caballería de medicamentos y no le vas a hacer ni cosquillas a esa depresión, pero ni cosquillas. Y hay ciertas condiciones, sobre todo médicas, que te dan síntomas depresivos. Mira, por poner un ejemplo, el hipotiroidismo da síntomas depresivos francos. La anemia da síntomas depresivos francos. Y entonces, si no se aborda desde una perspectiva médica, tú le puedes echar toda la psicoterapia del mundo, todos los cursos de superación personal, no le vas a hacer ni cosquillas a esa depresión. Entonces, yo digo que es un buen punto de partida el profesional en psicología, porque tiene una formación que le permite identificar todo lo que sí es suyo y todo lo que no. Y de repente esa persona te dice, oye, ¿sabes qué? Yo creo que vale la pena una checadita con tu doctor en la parte de, ¿no?, psiquiátrica o no, o médica, porque estoy viendo que lo que a mí me toca atender no va tanto por ahí, o creo que podríamos avanzar más rápido, pero no es un tema de gravedad. Los psiquiatras atendemos cosas muy sencillas con medicamentos y a veces duelos muy complicados se atienden en tanatología, en psicología, con psicoeducación. Entonces, nosotros somos los especializados en decir, oye, esto más bien aquí, más bien allá, pero partir siempre de ir con alguien de su confianza dedicado a la psicoterapia, yo creo que es un buen punto de partida siempre. Ya llegamos con el psicoterapeuta. La psicoterapeuta nos sugirió que fuéramos también a una cita con un psiquiatra. Diagnostican a mi papá, diagnostican a mi pareja, diagnostican a mi amigo, a mi familiar con depresión, ¿no? Uh-huh. Y esto casi no se habla, pero ¿qué onda con la familia? ¿Qué onda con los amigos? ¿Qué onda con la pareja de la persona que diagnosticaron con depresión? O sea, ¿qué en ese momento qué le pasa? ¿Qué le sucede? Yo no tengo nada. Quien tiene algo es esta persona, pero yo creo que también me modifica, me cambia o me genera algo. Finalmente, los diagnósticos no rara vez nos generan duelos. Uh-huh. Se nos muere la idea de que todo estaba bien. Y es una creencia que nos pega profundamente. Y nos lleva a sí tener que plantearnos cosas. Es de no todo está bien. No es que esté terrible, no es que no lo vayamos a resolver, pero no todo está bien. Y entonces sí nos lleva a entender por qué la otra persona está actuando como está actuando. Y yo creo que ahí hay una primera necesidad de comprensión muy importante. Y dentro de esa comprensión,
psicoeducación. No hay, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Psiquiatría y otros hospitales psiquiátricos, no hay persona que no esté hospitalizada a la que no se le pida a su familia que asista una vez a la semana, en nuestro caso eran los viernes a las 10 de la mañana, a cursos psicoeducativos. Porque es, oye, tu hermana está hospitalizada en el psiquiátrico, o tu papá, o tú estás entendiendo qué es, por qué, cuál es tu rol, incluso, y muy importante, cómo cuidarte tú, porque pesa. Digo, a mí me ha tocado ver a personas muy cercanas en un cuadro depresivo y la ves tirado en la cama y dices, uff, o sea, me enoja, pero me preocupa, pero me entristece, pero me duele verte así. Y también hay un tema de cuidarme yo a mí. Entonces, yo creo que ahí la parte de la educación se vuelve muy importante y esa educación nos va a permitir comprender al otro y comprenderme a mí. Es a donde la pido. El mismo profesional que está haciendo el diagnóstico te podría ofrecer algo al respecto, como te decía yo, en el hospital psiquiátrico, pues ahí mismo trabajo social te dice, pues los psicoeducativos son tales días y a tales horas y tal. Ajá. Pero si no, pues tengo que ir a buscarla yo. Es que ese es el problema, Doc, porque yo soy el novio o la novia de la persona que diagnosticaron. O sea, eso sí se lo están ofreciendo a la familia. O yo soy el amigo. ¿Yo dónde la busco? O sea, me meto a TikTok, le digo a los papás que si me meten, o cómo le puedo hacer. De nuevo, vayan con un profesional. Vivimos en una época donde profesionales y no profesionales hacen contenido. Entonces, este es un podcast, ¿no?, en terapia donde van a escuchar mucha información importante y donde además muchas veces pues, le puedes escribir a tu profesional favorito y decir, oye, me está pasando esto, ¿me recomiendas algo en particular? Pero más allá de que hoy en día vivimos en este mundo hiperconectado con el contenido, y que también tiene mucho contenido con el que hay que tener un poco más de reserva y cuidado, pero de nuevo, hay que acercarse a un profesional y tener una consulta y es algo muy positivo. Sobre todo a mí me pasa mucho, no sé a ti con qué casos te suceda más, pero a mí me pasa mucho con el diagnóstico de demencia, Alzheimer, ¿no? Este tipo de cosas, que les digo, necesito una reunión familiar, o sea, necesito que todos vengan, que todos escuchen esto y resolver las dudas de todos. Y como dices, a lo mejor yo soy, como decíamos hace rato, el compañero de oficina de mi compañera y ella ya no regresó porque está de incapacidad y resulta que la hospitalizaron y yo digo, ¿me pasará lo mismo? ¿No me pasará lo mismo? Yo también ando triste. Ayer me peleé. ¿Qué pasó? ¿Cómo está esto? Acércate a alguien que sepa, pregúntale, cuéntale la historia, oye, fíjate, y te va a hacer una serie de preguntas y te va a hacer una serie de recomendaciones, pero por supuesto hay libros, hay podcasts, pero yo creo que nada como ir a una consulta, porque también el hecho de que vayas a una consulta con la psicóloga no significa que te tengas que quedar ahí de nuevo 6 meses, 1 año, vas a una consulta y contarle ¿qué pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te preocupa? ¿Cómo te ha impactado? Porque nos va a impactar diferente a muchas personas. Desde la muerte de alguien hasta la enfermedad de alguien, no, nos va a impactar diferente. Y entonces a veces una cita puede ser la diferencia. Sobre todo porque los procesos depresivos se viven de manera diferente en cada persona, ¿no? Ahorita mencionaste un síntoma, ¿no? Sí, yo veo que mamá está acostada todo el tiempo, pero hay personas que tienen depresión y están al contrario, que no les para la pila y están irritables y están, no, dice, está haciendo 36 cosas y sí, son cosas que... Sí, y hay personas depresivas que nosotros vemos y, oye, comió muy bien. Bueno, no, o sea, sí estaba comiendo muy bien, pero es parte de ese proceso depresivo, ¿no? Exacto. Entonces, sí es importante el hecho de que yo pueda conocer cuál es el proceso o cuál es la vivencia que está teniendo mi familiar, mi amistad, mi pareja, para también saber yo el cómo interactuar. Bajo este tipo de situaciones, yo como hijo, yo como hija veo que papá, mamá se la pasan acostados. Yo tendría que hacer algo en ese tipo de situaciones. Se está tomando su medicación, está comiendo en sus horas regulares, pero yo veo que se la pasa acostada. Sí, la jalo para que se pare. ¿Qué en ese tipo de situaciones qué se puede hacer? Claro,
bueno, ¿no? Dentro del cuadro clásico de depresión vamos a notar, además de una tristeza constante, una pérdida de energía, un aislamiento social y además muchos pensamientos catastróficos, ¿no? Entonces, ay, pues voy a platicar con ella un ratito y te dice todo va a estar mal, es que esto no va a mejorar y nos vamos a morir, todo esto va a estar horrible. Y bueno, ahí te dejo, regreso al rato, gracias. O sea, cansa, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, dentro de este cuadro clásico, entender que si ya está en psicoterapia, ya está en tratamiento psiquiátrico, ya se está tomando sus medicamentos, probablemente nos hicieron una serie de recomendaciones de, oigan, tratemos de que salga a caminar media hora al parque, tratemos de que haga actividades que antes le gustaba hacer, tratemos de que haga un poco de ejercicio, de que duerma bien, pero tratemos. Es una diferencia muy clara entre lo ideal y lo real. Y entonces a mí me acuerdo mucho en psicogeriatría que nos decían, o sea, sí, idealmente el señor José debería de beber pura agua, pero realmente lo único que toma es Coca-Cola y no le podemos prohibir la Coca-Cola porque entonces... No, es, oye, pues hagamos lo posible por tratar de movernos de lo real a lo ideal hasta donde lleguemos. Pero hay muchos momentos donde hay que entender que a veces solo nos toca sugerir. Mira, hay algunas ocasiones en las que les digo, escribe lo que tú estás notando, ¿no? Tú eres el hijo adulto y tu mamá está pasando por una depresión. Escribe todas tus preocupaciones de se quedó acostada en la cama, no salió a ningún lado, no comió, todo escríbelo. Las cosas que veas positivas, como que se tomó el medicamento, salió a pasear, hoy sí comió, díselas, dile, oye, qué bueno que hiciste esto. Y las negativas, tomémonos 5 minutitos para escucharlas en la próxima consulta, pero no nos va a servir de nada que estés en el marco de la puerta diciéndole, claro, pero es que no te paras, pero es que no sales, pero es que no comes, pero es que no... ¿Por eso estás deprimido? Ay, que es claro, ¿no? Y es de, no, espérame, eso te juro que no va a ayudar en nada. Entonces, lo positivo, márcaselo, lo negativo, escríbelo y platícaselo al profesional. Entonces, creo que eso es una recomendación sencilla que podríamos aplicar. ¿Sería esperado que yo me pudiera llegar a sentir culpable por cómo se siente mi familiar? Bueno, uno se puede sentir culpable por muchas todo, cosas. ¿no? Hoy soy culpable porque hay niños en África que no tienen que comer. Pues sí, me puedo sentir culpable por eso. Me puedo sentir culpable por... Pero además provenimos de una cultura, y perdón que lo marque de esta manera, pero es una cosa histórica, venimos de una cultura judio-cristiana que está muy basada en la culpa. Y entonces, por mi culpa, ¿no? Y entonces es mi culpa que tú estés mal, es mi culpa. Y a veces respondemos a esa culpa con irritabilidad o con distanciamiento, con negación, pero sí es frecuente que sintamos culpas y eso es algo que nosotros tenemos que procesar, ¿no? La culpa no va a ayudar. Tampoco le podemos prohibir a nadie que tenga culpa, pero sí recomendar pasar de la culpa a la comprensión y a la acción. Es que fíjate que por esa misma culpa yo no estoy viviendo mi vida, ¿no? Porque ahora estoy al pendiente de mi familiar, o estoy al pendiente de mi amistad, o estoy al pendiente de mi pareja. Y como mi papá, mi mamá ya no sale, pues yo ya no salgo. Como mi papá o mi mamá ya no come ciertas cosas, pues yo tampoco las como. Y prefiero no hablar con otras personas porque, pues, ¿de qué les cuento? Si todo irme el tiempo... de viaje, imagínate que no resulta que me fui a la playa. No. ¿Cómo la voy a dejar sola? ¿Cómo la voy a dejar solo? ¿Es recomendable que yo siga teniendo mi vida normal a pesar del diagnóstico de depresión de un ser querido que a lo mejor del cual yo me siento responsable o soy responsable? Claro. Lo recomendable es el autocuidado, ¿no? Entonces... Ya le hicimos a mi familia el diagnóstico, ya tengo psicoeducación y entiendo que hay cosas que adaptar y tratar de ayudarle de cierta manera, que no son propiamente mi responsabilidad, que haga todo lo que le toca, pero habrá una parte que sí es como de, oye, pues a ti te toca estar al pendiente de esto, hacer aquello, tal, y ya un profesional me ayudó a entender qué me toca hacer. Y la otra es autocuidado y vamos a llegar a una última que es prevención, pero dentro de este autocuidado recordemos que existe este colapso del cuidador.
Y que es que yo amo y adoro a mi pareja o a mi padre o a mi... Y entonces por eso estoy ahí 24/7 para lo que necesite, no duermo, no como, no me muevo, no me voy de fiesta, no me voy de vacaciones. Y lo que va a pasar es que donde había un deprimido ahora van a haber dos, porque vas a tener un colapso del cuidador. Por mucho que te haya movido el gran amor que le tienes a tu familiar, necesitas dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, divertirte. Y claro, oye, pues tengo una persona en casa que requiere atención, pues me va a requerir energía, tiempo. No puedo hacer mi vida idéntica, normal, pero sí tengo que considerar que tengo que descansar, que tengo que distanciarme, que tenemos que, en la medida de lo posible, repartir la atención entre varias personas, ya sea familiares, amigos o incluso contratar a un profesional. Decir, oye, quiero que vengas un fin de semana cada 15 días a cuidar a mi papá, mi mamá, mi hermano, o ahí te quedas, solo que hay algo importante me marcas, tal, pero necesito descansar, ni necesito estar en este autocuidado, porque al final si algo quiero recomendar para todas las personas es la prevención en temas de salud mental. Y la mejor manera de no deprimirnos, de no caer también, si ya nuestro familiar está en esto, en garras depresivas, es cuidar nuestra salud física y mental. Es mi pareja la que tiene depresión. Sí. Y lleva varios años. No siempre lleva el tratamiento, de repente lo abandona, de repente lo toma, no consulta con su psiquiatra, o sea, dice, yo ya sé cuáles voy a tomar y cuándo las tengo, y aparte las tengo ahí guardadas, así que me las agarro y demás. Sí. Y yo siento que ya no es vida para mí. Y esta es una pregunta que me imagino que te han hecho muchas veces, porque también acá ha llegado muchas veces. Dura. Yo ya no quiero seguir con la relación, pero me siento muy culpable, porque a final de cuentas es una persona con depresión. ¿Podría yo no continuar con mi relación si esa persona decide, y lo pongo entre comillas, Claro. no llevar bien su proceso para mejora? Chan, chan, chan. Por supuesto, es una pregunta muy complicada. Además, tengo un amigo muy cercano en tal cual la condición de decir, pues mira, Rafa, dirás misa, cabrón, pero no la puedo dejar en este momento en el que ella está en estas condiciones. Y yo le digo, pues mira, pues estás en todo tu derecho. Estás en todo tu derecho de morirte en la raya. Ese es tu derecho. Mi recomendación profesional es que siempre vas a ser más importante tú para estar bien y poder ayudar a alguien más. Casado, casada, divorciados o no, o a distancia o ahí mismo, pero lo que nos dicen los parámetros médicos es primero tú. Y esto lo aprendí desde la Facultad de Medicina. Nos ponían en situaciones de atención prehospitalaria en la calle, ¿no? Como si fuéramos paramédicos, tuviéramos que dar RCP, etcétera, pero te decían, antes que otra cosa, oye, es que acaban de chocar aquí enfrente, oye, es que pasó este accidente, explotó el tanque de gas, de lo que sea que me digas, antes que otra cosa, área segura. Tú tienes que estar bien. Porque si no estás bien tú, va a haber dos víctimas en vez de una. Y entonces me quedo de brazos cruzados y ya que termine la carambola y ya que haya terminado de explotar lo que haya tenido que explotar, ya que hayan llegado los bomberos, ahora sí me meto a ayudar. Cuando el área es segura, me meto a ayudar. Cuando el área es segura, no. No le puedo de ninguna manera decir a una persona que está mal que se quede en esa relación, que está mal que no vea por sí misma. No, pues está en su derecho. Pero la recomendación médica, y esto lo vamos a llevar hasta un nivel extremo, ¿no? Lo platicaba yo con los chicos de pregrado que están estudiando medicina, que decíamos, oye, es que a veces mi novia, mi novio me amenaza con, si me dejas, me aviento por la ventana. Pero es el mejor momento para decir, con permiso, buenas noches, ahí te dejo, ¿no? Recordar muy importante que
no se debe de fomentar esa conducta. No es de, ay, pues aviéntate. Nunca, jamás. Claro. Eso es un delito. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero sí es un excelente momento para considerar poner un límite, porque eso nos está poniendo en una situación de alto riesgo a ambos. Entonces, mi recomendación es, si ya estás considerando no estar ahí, ve a una consulta y platícalo con un profesional y expresa tu culpa. Pero probablemente la recomendación sea, por un lado, distancíate y por otro lado, trabajemos tu culpa. Por supuesto, de nuevo, pues es natural en los seres humanos querer ayudar a la otra persona y se entiende. Y hay maneras siempre más correctas que otras, no sé cómo decirlo, pero sí hay recomendaciones mayores para ayudar a alguien sin lastimarnos, que nada más porque sí decir, pues aquí me quedo y me pase lo que me pase. Pregúntale a un profesional si es la mejor manera de ayudar. Sí, sobre todo porque en dado caso de que sea un sí y tú digas, ya no quiero continuar, no me voy a seguir haciendo el héroe, pues hay todavía como un formato de salida, ¿no? No es nada más como de hoy para mañana. Oye, muchas gracias, ya no voy a estar acá. Ahí te quedas con tu depresión. Gracias. Sí, no. Es todo un proceso también de un acompañamiento, porque a final de cuentas la persona va a necesitar también el apoyo y el acompañamiento de otras personas. Pero sí es importante el hecho, porque a veces nosotros nos quedamos nada más como con la idea de me voy a ir y ¿qué le va a pasar? ¿No? Claro. Pues, no va a tener a nadie. Si no estoy yo, sí, nadie le va a ayudar. No, tampoco es cierto. Sí, hacemos como esta visión de túnel en donde nada más existimos tú y yo, y en las realidades hay muchas otras personas que estarían dispuestas también a estar. Tal vez no lo harían como tú lo harías, que esa también es otra, ¿no? Hay gente que es como, no, pues yo no termino esta relación precisamente porque si yo no le ayudo, su mamá no le va a ayudar. Ella no va a estar aquí tantas horas como yo. Es cierto, no va a estar tantas horas, pero a final de cuentas le va a brindar la ayuda que le pueda brindar. Entonces sí es importante el hecho de poderte acercar, poderlo compartir, y en dado caso de que la respuesta sea sí, también ir armando como este proceso para poder tener esa salida, ¿no? Sí, y es excepcional el tema de los menores de edad, ¿no? Si es un menor de edad, te toca. O sea, tú eres su papá, tú eres su mamá. No dices, híjole, pues ¿sabes qué? Yo sé que tienes 14 años, pero ahí te quedas y... No, perdón. ¿Vendrán padrastros y madrastras mejores? No, ahí sí es tu responsabilidad porque es un menor de edad. Claro. Yo sí quisiera nada más tocar como puntos finales el elemento que les decía, hagamos todo lo posible por prevenir los problemas de salud mental, y prevenir los problemas de salud mental parten desde dormir, comer, hacer ejercicio, tener actividades recreativas, y muchísimas ocasiones lo vamos perdiendo. Estaba revisando algunos datos que hoy en día ando comentando mucho porque me pareció impactante. El portal oficial de salud de Nueva York dice que de 2011 a la fecha han pasado de casi 30% de menores de edad con síntomas depresivos a casi 40%. Es una brutalidad, ¿no? Y entender que vivimos en ciudades y lugares con escalas de valores que nos están lastimando mucho. Es que tengo mucho trabajo y la situación económica está complicada y por eso no duermo, no como, no hago ejercicio, no convivo con mi familia, no me conecto con la naturaleza, no aprendo nada, ¿no? Es que esto está terrible. Y entonces nos aislamos y nos aislamos y nos aislamos. La mejor manera en la que entre todos nos vamos a ayudar es creando condiciones adecuadas para nuestra salud mental. Hay un libro que les recomiendo bastante, que lo platicábamos hace rato tú y yo fuera del aire, que se llama El chico a quien crearon como perro. Es de un paidopsiquiatra, un psiquiatra especializado en niños de los años 70. O sea, no es nuevo. No es punta de lanza de nada. Y te dice, sí, está padre la psicoterapia y todo, pero se nos ha olvidado que el entorno es fundamental, y que cuando una persona se siente en espacios donde se siente seguro y querido, segura y querida, eso va a mejorar su salud mental. Y a veces me llama mucho la atención de, ay, Rafa, es que recomiéndame un libro porque ¿qué episodio escucho para...? Y les digo, sí, te recomiendo muchas cosas, vea con un profesional, vea terapia, pero a veces necesitamos entender que si tu entorno no cambia,
te vas a seguir intoxicando. Y hemos creado familias, de nuevo, que no nos hacen sentir seguros y queridos. Hemos creado espacios de trabajo que no nos hacen sentir seguras y queridas. Hemos creado sociedades que no nos hacen sentir que haya seguridad y que haya afecto. Entonces, mientras vamos creando estos círculos que nos lastiman, vamos a tener a muchas personas con necesidad de apoyo en temas emocionales y conforme los mejoremos van a disminuir esos números. Así es que estamos todos tratando de crear un mundo donde haya una sensación diferente para todos de seguridad, de afecto, de cercanía, de convivencia, y yo terminaría con eso. Tratemos de hacer de este un mundo un poquitito mejor. Yo te agradezco infinitamente la oportunidad de tener esta conversación. Te agradezco también el trabajo que haces. A final de cuentas, hablamos de eso también antes de iniciar el podcast, ¿no? Cada vez hay más espacios en donde se habla de temas emocionales, de temas médicos, pero a veces digamos que agarraron un tema y era como, sí, todos tenemos depresión y todos tenemos ansiedad y todos nos vamos a morir mañana, ¿no? Pero hay pocos espacios en los cuales podemos de poco a poco conocer, ¿no? Y creo que la intención, tanto con tu podcast como este tipo de espacios también, es eso. Si bien es cierto, no estamos solucionando el problema, tu problema, mi problema, estamos sembrando una semilla para que digas, oye, yo necesito, ocupo y me gustaría hablarlo con un profesional. Y lo bonito de todo esto es que a final de cuentas no tienen que ir con Rafa, no tienen que ir con Roberto. En donde sea que estés, hay un profesional, hay una profesional de la salud mental que te pueda acompañar en este proceso. Así que si en eso podemos nosotros ayudar como a sembrar la semillita, yo creo que por bien servidos, ¿no? Es completamente mutuo. Para mí, de verdad, me da un gusto enorme que existan más y más y más. Y si además nos podemos sentar a platicar, bueno, ¡qué maravilla! Pero de verdad creo que el trabajo que haces aquí en terapia es una cosa fantástica. Me da un gusto enorme estar acá. Pero además les invito siempre a eso, a acérquense a este espacio, conózcanlo. Y si les gusta, conozcan otros más. Y si les viene bien, acérquense a otros más allá, porque en la medida en la que podamos ampliar nuestra capacidad de crecer como sociedad, creo que va a ser maravilloso. Y agradezco yo mucho coincidir en un tiempo donde además ya podemos nosotros montarnos nuestros estudios y poner esto a disposición. Nosotros le picamos. De tanta gente, y qué mejor. Ojalá de verdad este proyecto en terapia siga llegando a más y más y más escuchas. Es mi mayor deseo y de verdad muchas gracias por invitarme a recibirme. ¿Dónde te encontramos, Rafa? @RafaRufus. Rafa Rufus es una sola palabra, lleva doble R en medio. Y pues ahí está el podcast de Supracortical. En todas las redes estoy como @RafaRufus y si le ponen Supracortical en internet me encuentran con todo gusto. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy y primeramente Dios, nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio de En Terapia.